Hola, mi nombre es Diana Paola Alvis Saavedra del programa Ciencia de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística. En el espacio académico Publicaciones Seriadas, en la unidad 3, Descripción bibliográfica para las publicaciones periódicas, vamos a verlas. Primero que todo, vamos a conocer qué es la catalogación descriptiva de una publicación seriada. La catalogación descriptiva es un proceso que sigue las reglas y normas internacionales como las reglas de catalogación angloamericanas RCAA2 y el estándar RDA, en este caso que lo vemos acá en segundo punto, que son recursos de descripción y acceso con el fin que la información de la publicación sea accesible y uniforme en las bibliotecas y bases de datos. Esta catalogación tiene como objetivo proporcionar descripción exacta, clara y consistente de los elementos bibliográficos para que sea fácil su identificación y recuperación en los sistemas de información de la biblioteca. La catalogación analítica de una publicación seriada. Este tipo de catalogación permite identificar y recuperar no solo la publicación completa, sino también elementos específicos dentro de ella, facilitando así el acceso a la información más detallada. Este es un proceso detallado que descompone una publicación en partes más pequeñas para su descripción y recuperación. Esto nos facilita la búsqueda de artículos específicos y optimiza su organización en las bibliotecas y bases de datos. Un ejemplo de la catalogación analítica de la publicación seriada sería si una revista científica incluye un artículo específico sobre el impacto del cambio climático en los arrecifes de coral, entonces la catalogación analítica incluiría el registro completo de este artículo con su autor, título, páginas y un vínculo al registro general de la revista. Esto permite que el usuario pueda buscar la información sobre el tema y encontrarlo más directamente y no empezar a no tener como más inconveniente en poderlo encontrar. Aquí la importancia como profesional en ciencia de la información, la documentación, bibliotecología y archivística. Entonces, a mi manera personal, como futura profesional en ciencia de la información, la documentación, bibliotecología y archivística, SIDBA, es importante aprender el procesamiento técnico de la catalogación y descripción de las publicaciones seriadas. Esto es fundamental en mi labor, ya que me permite facilitar el acceso y recuperación de la información a los usuarios en forma física como digital. Esto me da un valor agregado para ofrecer una mejor calidad en la gestión de la información. Entonces decimos que es una de las cosas que como profesional debemos de manejar, ya que esto es una de las cosas fundamentales, que es el manejo de la información. ¿Qué son las RCCA2 o las AACR2? Que estas son las reglas de catalogación angloamericanas. Entonces, esto es un conjunto de normas internacionales diseñadas para la creación de registros bibliográficos consistentes y uniformes, utilizados principalmente en las bibliotecas y centros de información. Acá dice que su objetivo es proporcionar las reglas detalladas para describir, catalogar
y clasificar cualquier tipo de material bibliográfico. En este caso podríamos ser libros, revistas, que son las publicaciones seriadas, recursos electrónicos, materiales audiovisuales, entre otros. Bueno, aquí en el capítulo 12 que pude leer y pude observar, pude analizar sobre las reglas de catalogación angloamericanas, en este capítulo establece reglas para describir y catalogar tipos de publicaciones enfocándose en aspectos como el título de la publicación, que permite identificar y registrar el título tal y como aparece en la parte principal de la información. Esto podría ser un ejemplo en la portada de la revista. Después vemos la numeración. Este es otro recurso que es importante, otro aspecto, perdón, es la numeración, que esta describe cómo se maneja los números continuos o irregulares de las publicaciones seriadas. En mención de responsabilidad, esta establece reglas como catalogar las entidades responsables de la publicación, en este caso serían autores, editores, organizaciones, etc. En la frecuencia de la publicación especifica cómo registrar la periodicidad, en este caso podría ser mensual, semanal, bimensual, entre otros. Y por último, el ISSN, que es el International Standard Serial Number, que ese es el número que se le asigna a las publicaciones seriadas para su identificación. Bueno, ¿qué son las RDA? Que son los recursos de descripción y acceso. Esto es un conjunto de normas internacionales para la catalogación que surgieron como una evolución de las reglas de catalogación angloamericanas de segunda edición. Entonces decimos que las RA son unas normas que han ido mejorándose y han ido avanzando, han venido modificándose, modernizándose. Bueno, acá vamos a ver las diferencias entre RDA y RCCA2. Entonces decimos que una de ellas es que las RCA2 está más centrada en la descripción física del recurso y esta sigue reglas rígidas para diferentes formatos de materiales. En cambio, las RDA están orientadas a los principios de acceso y recuperación de la información. Esta está más alineada con las necesidades del entorno digital y flexible para los distintos tipos de recursos. Estas RDA van como enfocadas y basadas en el FBR o IFRAC, lo que permite describir los recursos no solo por su forma física, sino también por su estructura y relaciones con otros recursos. En las RCA2, otra que lo diferencia es que tiene reglas específicas para los distintos tipos de materiales. O sea, hay una regla específica para libros, otra para revistas, para mapas, para videos. Y estas siempre no se aplican de manera uniforme entre los formatos. En las RDA, esta ofrece un formato conjunto único a principios aplicables a cualquier tipo de recurso, lo que lo hace más flexible y permite describir tanto recursos físicos como electrónicos con las mismas pautas. Es más flexible y es más manejable. En las RCAA2, esta no estaba diseñada para el entorno digital.
Las reglas son adecuadas principalmente para la descripción de recursos físicos y no ofrecen pautas claras para los materiales digitales o en línea. En cambio, las RDA están pensadas para ser compatibles con recursos digitales y su descripción en bases de datos y recursos de información. Estos recursos incluyen recursos electrónicos, sitios web, bases de datos en línea. Esto lo hace que sea más adecuado para el entorno digital moderno. Las RCA2 su enfoque se basa en la creación de un registro bibliográfico único para cada material. En cambio, las RDA, estas emplean un enfoque basado en las FBRE, lo que divide los recursos de las entidades como obra, expresión, manifestación y objeto. Esto facilita la descripción de las relaciones entre diferentes versiones o formatos de una misma obra, lo que permite la mejora de la recuperación de la información. Otra diferencia sería que en las RCA2 es que su estructura está más ligada al formato MARC, lo que puede limitar su aplicabilidad en sistemas de gestión de información más modernos. En cambio, las RDA están diseñadas para ser más interoperables con diversos estándares y tecnologías como LinkedIn, Data y otros formatos que facilitan la integración de datos en la web, semántica y otros entornos de información avanzada. Acá también tenemos unas ventajas de las RDA sobre las RCA2. Decimos que las ventajas que tienen las RDA es que son más flexibles, que las RDA son más fáciles de describir las relaciones entre diferentes versiones, que las RDA están diseñadas para ser compatibles con diferentes tecnologías, que al ser un estándar más moderno y adaptable, las RDA están preparadas para manejar nuevos tipos de recursos que puedan surgir en un futuro. Estas pueden adaptarse a una variedad de tipos de recursos, incluidos digitales, multimedia, lo que los hace más adecuados para este entorno moderno. Tenemos también unas desventajas de las RDA frente a las RCA2, que son que las RDA, al ser más complejas y basadas en un enfoque nuevo de FBR y FBRA, eso los hace ser un poco más complejo, que para implementar el RDA puede implicar una necesidad de actualizar o modificar sistemas, de catalogación existente. Y algunas bibliotecas pequeñas pueden considerar que el nivel de detalle de las RDA ofrecen un excesivo, son excesivos para sus necesidades, es muy amplio para alguna necesidad de una biblioteca que sea pequeña. Otra que necesitan capacitar a los catalogadores en cuanto a este sistema. Esto puede ser un desafío para las bibliotecas que utilizan el AACR2 o el puede ser también más costoso y llevar más tiempo poder implementar las RDA. También especialmente si su enfoque está más en colecciones físicas o limitadas. Bueno, acá vemos que en las áreas elementos para la creación de catálogos, la creación de fichas catalográficas, encontramos en cuanto a las publicaciones seriadas. Estas áreas son el área de título y la mención de responsabilidad, que esa es la primera. El título propiamente dicho, este título se coloca tal y como aparece en la portada o fuente principal.
El subtítulo, si en un caso lo tuviera, esta información da algo adicional relacionado con el título principal. La mención de responsabilidad es donde colocamos los autores y editores u organizaciones responsables de la creación del contenido de la publicación seriada. Las variantes del título, estos son otros títulos abajo que la publicación en la cual puede ser conocido. Acá en la área de edición encontramos que en la edición, tenemos la edición, en esta edición es si la publicación tiene alguna indicación de edición, por ejemplo la segunda edición, la tercera edición, en eso. Si la edición es revisada, todo esto se debe registrar. En reimpresiones, esto también esta información va si hay otras versiones importantes, si esta es una segunda reimpresión, si es la tercera reimpresión, entonces esa información va ahí en la parte del área de edición. Bueno, vamos en la área de descripción física. Entonces, en esta área de descripción física encontramos la descripción del formato físico. Esta descripción del formato físico describe en cuanto a su formato de la serie, el número de páginas, el tamaño, si incluye ilustraciones, tablas o gráficos. Ya luego pasamos a la área de serie, es si la publicación pertenece a una serie mayor. Entonces empieza como a desglosarse y sería el título de la serie que la publicación hace para una colección o serie grande. En este título se registra. En las áreas de notas, aquí se incluye la información adicional que es relevante para la descripción de la publicación. En las notas, en el área de notas, encontramos en las notas generales en las áreas de notas, encontramos la información adicional sobre el formato físico, si incluye CD, DVD o recursos acompañantes. Acá en las áreas de los números normalizados, el ISSN, en el ISS International Standard Serial Number, este número es el número internacional que identifica la publicación seriada. Esto es muy importante para evitar las confusiones. Y en otros números normalizados, acá se coloca cualquier otro número de identificación relevante como el código de barras o número de la catalogación. Acá en las áreas de catalogación de recursos continuos, entonces aquí vemos que el área 0, que es el área de forma de contenido y tipo de medio. En el área sigue acá el 1, el área del título y mención de responsabilidad. Acá va el título propiamente dicho o el título paralelo. Esta información complementa el título de la mención de responsabilidad. Acá en la área de edición encontramos que vamos a mencionar la mención de edición, mención paralela de responsabilidad de edición adicional. Seguimos acá en el área específica que vamos a colocar los datos matemáticos, recursos catalográficos, mención de formato musical, sin numeración, publicaciones seriales. Acá en el área de descripción física, de publicación,
La cuarta, acá vamos a colocar el lugar de publicación, la producción o distribución, fecha de publicación, fecha de impresión o fecha de fabricación o nombre de impresión o fecha de impresión. Acá en la quinta, que es área de descripción física, encontramos la designación específica del material y extensión y dimensiones. En el área de serie de recursos monográficos multiparte, acá colocamos el título propiamente dicho de una serie o subserie o recurso monográfico, el título paralelo, información complementaria del título, menciones de responsabilidad, número internacional normalizado, numeración en una serie o recursos monográficos. Acá en la séptima, del área de notas, vemos sobre el contenido y tipo de medio, notas sobre el área del título, sobre el área de edición, de publicación y sobre el fascículo. Y el último, que es el área de identificación, acá donde identificamos los recursos, el título clave, las condiciones de disponibilidad. En el formato MARC 21, el formato MARC 21, que es el Machine Real Cataloging, es un estándar que permite representar los datos bibliográficos de forma legible por máquinas. Este es utilizado en bibliotecas y sistemas de información para almacenar y compartir registros de catalogación de manera consistente y estructurada. Acá dice que el formato MARC permite que los registros sean intercambiables entre diferentes sistemas bibliográficos y que los catálogos de bibliotecas pueden ser gestionados de manera eficiente. Se usa ampliamente en bibliotecas de todo el mundo para la descripción de libros, publicaciones seriadas, materiales audiovisuales, recursos electrónicos, entre otros. Entonces decimos que los registros en MARC 21 están compuestos por una serie de campos o etiquetas numeradas, las cuales contienen un tipo específico de información, como es el título, el autor y el editor. Acá vemos algunas etiquetas, las más utilizadas para realizar la catalogación de publicaciones seriadas. En este caso, las etiquetas, al catalogar las publicaciones seriadas como revistas, periódicos, boletines, las bibliotecas utilizan ciertas etiquetas específicas en el MARC 21 para obtener la información más relevante. Algunas de estas son la etiqueta 008, esta contiene información codificada como la frecuencia de la publicación, la periodicidad, el idioma y el lugar de la publicación. La etiqueta 022, la 022, que es donde es el ISSN, que es el International Standard Serial Number, número de estándar internacional, es donde es el número que identifica cada publicación. La etiqueta 130, que es el título uniforme, esta se utiliza si la serie tiene variantes de títulos, si es necesario establecer un título preferido. La etiqueta 245, ahí colocamos el título propiamente dicho, ahí se registra el título principal del recurso y los autores o editores. En la 250 decimos que es la edición de información sobre la edición de publicación serial. En la etiqueta 260, 264 vamos a colocar la publicación, la distribución, se registra el lugar de la publicación, el nombre del editor o distribución y fecha de publicación. Dice que la etiqueta 264 reemplaza a la 260 en los recursos creados bajo las RDA. En la etiqueta 300 colocamos la descripción física como el número de volúmenes, el tamaño y la inclusión de las ilustraciones. En la etiqueta 310 encontramos la frecuencia de la publicación. Esta se utiliza para indicar con qué frecuencia se publica la serie, si es mensual, semanal, trimestral, entre otras.
La etiqueta 362, en donde registramos la fecha de publicación, en qué fecha inició, en qué fecha es aplicable y si en un caso en qué fecha se terminó. En la etiqueta 490 es donde vamos a colocar la serie, que esta indica si la publicación hace parte de una serie más grande o no. En la etiqueta 500 es donde vamos a colocar las notas generales de la información adicional relevante sobre la publicación, como cambios del título o frecuencia. La etiqueta 780 a la 781, esta se utiliza para registrar información sobre los títulos precedentes o subsiguientes de la serie en caso de que se haya cambiado de nombre o continuado con otra numeración. En la etiqueta 856, en esta se ingresa la información para formatos digitales electrónicos. En este campo se utiliza una URL. Bueno, el modelo que puede llegar a reemplazar, el MAR 21, este está siendo propuesto para reemplazar el formato MAR, es el BIFRAM, que es el Biographic Framework. ¿Qué es este BIFRAM? El BIFRAM está basado en la tecnología de la web semántica y los datos enlazados entre Big Data, lo que permite que los recursos bibliográficos estén mejor integrados y conectados con la web. Aquí nos muestra que es en sí, este es un modelo de iniciativa que pretende evolucionar estándares de descripción bibliográfica a un modelo de datos vinculados con el objetivo de que la información sea más útil. Esta representa los datos bibliográficos desarrollados por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que pretende reemplazar al MAR 21. Aquí tenemos un ejemplo del BIFRAM, que se encuentra influenciado por las RDA, ya que van de la mano en fomentar la descripción efectiva de los recursos e intercambio de datos con la vinculación de fuentes externas al catálogo en línea de la biblioteca. El formato MAR está cambiando hacia las opciones más accesibles como el BIFRAM, ya que este permite la extracción de datos de una manera más sencilla. Aquí pues comparto las referencias y ya ahora vamos a ver cómo es el proceso de realización de la ficha manual de una publicación, la cual se le va a realizar la ficha catalográfica analítica. Mi nombre es Diana Paola Alves y vamos a conocer cómo elaborar una ficha catalográfica en cartulina de la revista Tumbaga. Inicialmente vamos a realizar la ficha con ayuda de la revista física en este caso. Lo primero que vamos a hacer es colocarle el título que va en la etiqueta o campo 246, que es revista Tumbaga. Acá lo podemos observar en la revista. Luego colocamos la mención de responsabilidad, que en este caso es la Universidad del Tolima, Facultad de Ciencias. Esa información la podemos recuperar en el costado de la revista, que aquí podemos verificar que es así. A continuación le damos guión y nos vamos para las fechas de publicación o designación secuencial. En este caso es volumen 1, número 6 de 2011. Esa información la podemos recuperar aquí en la portada de la revista. Entonces acá tenemos la información de la revista. Después de que le colocamos el volumen, el número y el año, le colocamos punto, guión y luego
vamos a el lugar de publicación, que es Ibagué, Universidad del Tolima, y el año. Luego nos vamos para la periodicidad, que en este caso la periodicidad actual es anual, y luego colocamos debajo el ISSN, que es la etiqueta o campo, la 022, en este caso 19094841, que esa la podemos recuperar de este lugar. Y por último vamos a colocar en la etiqueta 650, que serían los elementos de entrada o términos temáticos, que sería ciencias química, 2 ciencia biológica, 3 ciencia física, 4 matemáticas y estadística. Estos términos o estos elementos de entrada los podemos verificar en la tabla de contenido. Aquí podemos observar los temas que acabamos de mencionar. Ok. Ahora vamos a conocer cómo podemos realizar la ficha catalográfica de un artículo. En este caso sería la analítica de la revista. Entonces, en este caso elegimos un artículo de la revista. En este caso decidimos el primer artículo, que se llama Cinética de la deshidratación y control de la oxidación en manzana Granny Smith mediante la aplicación de diferentes métodos de secado. Esa información la consignamos al comienzo de la ficha, ya que esta es la entrada principal. Está en la etiqueta 245 en el subcampo A. Luego, después de que colocamos el título, le damos slash y nos vamos para la mención de responsabilidad. En este caso, Valencia, HLF Rodríguez, PGA Giraldo. En este caso son dos autores, _P. y quiere decir la revista donde se encuentra el artículo, que se llama Tumbago, el lugar donde se publicó, _. Después nos vamos para la etiqueta 362, que es donde nos dan sobre la información de las fechas de publicación o designación secuencial. En el subcampo o código A encontramos esta, que es el volumen 1, el número 6, que corresponde a la información de la revista 2011, y que este artículo se encuentra de la página 7 a la página 16 de la revista. En este campo vamos a ver los temas que trata el artículo. En este caso, 1 microondas, 2 liofolización, 3 polifenolosidasa. Esa lo podemos observar en las palabras claves del artículo. Aquí colocamos primero el número romano y colocamos primero que todo el apellido del autor, el nombre. Le damos segundo autor, que es Giraldo, PGA. Entonces esa es la forma que nosotros realizamos la ficha catalográfica de la revista. En cuanto al artículo, en este caso sería una analítica de la revista Tumbago. Espero haberles aportado información sobre esta revista y sobre este proceso de cómo elaborar la ficha
de catálogo, la ficha catalográfica de la revista y la analítica de la misma. Muchas gracias. Vamos entonces a realizar la catalogación descriptiva de la revista. Aquí a un costado tengo la catalogación y al otro costado tengo la revista. Entonces, inicialmente se le coloca el número de serie estándar internacional, que es el ISSN, que la etiqueta es la 022 con el subcampo A. Y aquí podemos verificar el número del ISBN en la parte inferior de la revista. En este caso vamos a realizar la catalogación de la revista Tumbaga, es de aclararlo. Entonces, esta es la revista, el número ISBN se encuentra en la parte inferior. Luego vamos a la entrada principal, que es el nombre personal. Por lo general la revista no tiene mención de responsabilidad, entonces no se le coloca en la etiqueta 100. El título, que es en la etiqueta 245, lo vamos a colocar en el subcampo A. Vamos a colocar el título de la revista, que es Tumbaga. En el subcampo C, Universidad del Tolima, Facultad de Ciencias, que esta es la facultad que lanzó la revista. El tipo de material en el subcampo H, recurso continuo. En el área de publicación y distribución, en la etiqueta 260, vamos a colocar el nombre de editor, distribuidor. En el subcampo A colocamos Ibagué, que fue donde se creó. En el subcampo B, Universidad del Tolima, y el año que se realizó la revista, que se publicó en el 2011. En la descripción física, que es la extensión, vamos en la etiqueta 300, en el subcampo A, decimos que son 238 páginas que consta la revista. Su periodicidad actual, en la etiqueta 310, encontramos la frecuencia de publicación actual. En el subcampo A, decimos que es anual. La fecha de frecuencia de publicación actual en el subcampo B, que es 2006, que inició la publicación y ahí se sigue publicando. La fecha de publicación o designación secuencial en la etiqueta 362, en el subcampo A, decimos que es el volumen 1 del número 6 del 2011. Toda esa información la podemos recuperar en la portada de la revista. El punto de acceso adicional o las materias es en la etiqueta 650, que es la entrada término temático. En el subcampo A decimos que es ciencia química, ciencia biológica, ciencia física, matemáticas y estadística, que esos son los temas relevantes de la revista. Entonces, esta es la catalogación descriptiva de la revista Tumbaga. Ahora vamos a realizar la ficha catalográfica de la catalogación analítica de la misma revista. Entonces, esta revista, seleccionamos la catalogación analítica de la revista, es de resaltar que es más específica. Entonces nos vamos al artículo como tal. Entonces vamos a seleccionar siempre el número de serie, siempre va a ser el número de ISSN de la revista. Y ya vamos a iniciar con la entrada principal. Como habíamos mencionado, la revista, vamos a un artículo específico, el cual lo encontramos acá en la lista de artículos, y seleccionamos cinética de la deshidratación y control de oxidación.
le damos clic en el PDF y ahí vamos a encontrar la información del artículo. En este caso, vamos a encontrar el autor personal del artículo, que es Valencia CSY. Ese es el autor personal. Luego pasamos al título, que es el artículo, el título del artículo en la etiqueta 245 en el subcampo A, cinética de la deshidratación y control de la oxidación en manzana Granny Smith mediante la aplicación de diferentes métodos de secado. Entonces, este es el título como tal del artículo. En la mención de responsabilidad, hay dicho ya, en el subcampo C, vamos a especificar los autores. Entonces, CS, Valencia, HLF, Rodríguez, PGA, Giraldo. Entonces, acá donde vamos a consignar los autores que participaron en la elaboración del artículo. Y en el subcampo H decimos que el tipo de material es un recurso continuo. En el área de publicación y distribución vamos a colocar en la etiqueta 260 el lugar de publicación en el subcampo A. Decimos que es Ibagué porque fue creada acá en Ibagué. En la etiqueta B, en el subcampo B, que es de la Universidad del Tolima, que fue la autoría de la Universidad del Tolima. La fecha de publicación en el subcampo C, 2011, que es el año que se realizó el artículo. En la descripción física, la extensión en la etiqueta 300 en el subcampo A, decimos que se encuentra el artículo en la página 7 hasta la 16, que su periodicidad actual, la frecuencia de publicación actual en la etiqueta 310, en el subcampo A, decimos que es anual, que es una revista que sale anualmente. En el subcampo B, inició en el 2006 y se sigue publicando. En la etiqueta 262, que son las fechas de publicación o designación secuencial, decimos que es el volumen 1, el número 6 del 2011, eso ya lo habíamos visto en la catalogación descriptiva. Y aquí ya vamos a ver la parte de la nota del resumen. Esta nota del resumen la extraemos de acá, después del autor, dice acá un resumen, ese resumen se colocó ahí. En el punto de acceso adicional de materia, entonces decimos que el elemento de entrada o término temático o nombre geográfico en la etiqueta 650, que son los temas de recuperación, los temas específicos del artículo, es microondas, liofolización, polifenoloxidasa, y esos términos los extraemos de las palabras claves que aquí nos ofrece el artículo. El asiento ítem de fuente, entonces el título de la revista, que es la revista, el título de la revista donde se encuentra el artículo, que es Tumbaga. El pie de imprenta, recordemos que está la etiqueta 773. En el subcampo T es Tumbaga, que es el nombre de la revista. En el subcampo D, Colombia, el país. Y la información de la relación en el subcampo G, el volumen 1, número 6 de 2011, y que el artículo se encuentra en la página 7 de la 16. Bueno, esa es la primera revista que se catalogó en las dos formas, en la parte de catalogación descriptiva y catalogación analítica. Ahorita vamos a ver la segunda revista, que la revista se llama Ideales. Aquí la tenemos, la revista Ideales. Bueno, vamos a conocer entonces la catalogación de la segunda revista, que se llama la revista Ideales. Entonces, en este caso, el número de serie estándar internacional, el ISSN,
que está en la etiqueta 022 en el subcampo A. Eso lo encontramos en la parte superior de la revista. Está el número de ISSN impreso y el número de ISSN electrónico. La entrada principal o nombre personal, que es el autor, como ya lo habíamos mencionado, las revistas no tienen autor personal, es un autor corporativo. En la mención de título, tenemos el título en la etiqueta 245 en el subcampo A, se llama Revista Ideales. La mención en el subcampo C, en la mención de responsabilidad encontramos la Universidad del Tolima, Instituto de Educación a Distancia. Acá lo podemos verificar en la parte inferior de la revista. El tipo de material en el subcampo H, que es un recurso continuo. En el área de publicación y distribución encontramos el lugar de publicación en la etiqueta 260. En el subcampo A decimos que es Ibagué, que fue creada en Ibagué. Nombre del editor y distribuidor, que es en el subcampo B, la Universidad del Tolima. La fecha de publicación y distribución en el subcampo C del 2023. Y los puntos de acceso adicional de materia, que son los términos que tenemos en la etiqueta 650 en el subcampo A, encontramos educación en el siglo XXI, que fue como los temas centrales que se observaron en esta presentación. También autonomía universitaria, educación abierta y educación superior. Entonces, esto es como tal la catalogación descriptiva que se le realizó a la revista Ideales. Ahora vamos a ver cómo vamos a realizarle a la misma revista la catalogación analítica. Entonces, en este caso, nuevamente con el número de serie estándar internacional encontramos el 022, que aquí encontramos el número del ISSN de la forma electrónica. Seguimos con la entrada principal o nombre personal. Decimos que ya como elegimos un artículo en especial, entonces ya contamos con un autor. En este caso es Santofimio Rojas. La página lo encontramos en la página 38 del artículo. Entonces nos vamos a dirigir a la página 38 del artículo. Y acá encontramos el artículo. Entonces decimos que el autor es Germán Andrés Santofimio Rojas. Y esta la vamos a poner en la etiqueta 100 en el subcampo A. En la mención de título, entonces acá vamos a colocar en la etiqueta 245 en el subcampo A el título del artículo, que es El Círculo de Reflexión, una apuesta didáctica para el mejoramiento de la práctica pedagógica universitaria. Y en la mención de responsabilidad, nuevamente colocamos a Germán Andrés Santofimio Rojas, que es el autor, y el tipo de material, que es un recurso continuo. Entonces, aquí en el área de publicación y distribución, tenemos en la etiqueta 260 el lugar de publicación en el subcampo A, decimos que es el Ibagué, que fue creado acá, la revista en Ibagué. Nombre del editor, distribuidor, en el subcampo B encontramos la Universidad del Tolima. La fecha de publicación y distribución en el subcampo C fue en el 2023 que se hizo el artículo. Y en el tipo de descripción física decimos que tiene 131 páginas la revista. Y la periodicidad actual, entonces la frecuencia, esa es en la etiqueta 310. Anteriormente la descripción física, la etiqueta 300.
Y ahorita en la periodicidad actual en la etiqueta 310 en el subcampo A, decimos que es semestral. La fecha de frecuencia de la publicación en el subcampo B encontramos que inició en el 2020. Y en la fecha de publicación y designación secuencial, que esa ya es la etiqueta 362 en el subcampo A, decimos que el volumen 11, número 11 de 2023, esa es la información de la revista. Acá en las notas de resumen, vamos a colocar acá el resumen del artículo en la etiqueta 520 en el subcampo A. En los puntos de acceso adicional de materia, que es donde encontramos los elementos de entrada de término temático o nombre geográfico, en la etiqueta 650, en el subcampo A decimos que es para la comunidad sorda, educación inclusiva y oferta bilingüe biocultural. La entrada agregada en nombre de personal, el nombre de la persona en la etiqueta 700, acá no la colocamos. En el asiento del ítem fuente, es el título de la revista, en la etiqueta 773, en el subcampo T, es ideales, que es el nombre de la revista. El pie imprenta de la revista es en el subcampo D, que es Colombia, y la información de la relación en el subcampo G, donde nos dicen que está es el volumen 11, número 11 de 2023, y que el artículo lo encontramos de la página 38 a la 47. Efectivamente inicia desde la 38 y termina en la página 47. 47, aquí es. Y acá inicia el otro artículo. Entonces es eso. Esto es todo por el momento en cuanto a la forma de que se cataloga las revistas en forma descriptiva y analítica. Muchísimas gracias.